¿Cómo están, chicos y chicas? Bienvenidos al curso de lenguaje. Me dirijo a los muchachos del quinto año de secundaria de la Corporación Educativa San Joseph de Antevitarte. El día de hoy, jóvenes, vamos a desarrollar un tema un poco extenso, ya que se viene, como ya les había anunciado, durante 5 semanas el tema de oración compuesta. Anteriormente hemos desarrollado la temática de oración compuesta por yuxtaposición, oración compuesta por coordinación, y a partir de hoy y 2 semanas más vamos a trabajar la temática de oración compuesta por subordinación. Déjame decirte antes que el tema de oración compuesta por subordinación comprende 3 clases. El día de hoy trabajaremos el tema de oración compuesta por subordinación sustantiva. La próxima semana trabajaremos adjetiva y la que viene adverbial. Te muestro la primera diapositiva. El encabezado sugiere lo siguiente: crea oraciones compuestas subordinadas. Colorea las proposiciones subordinadas. Antes de enlazar, de unir, de crear con estos elipses y enunciados que están dentro de los rectángulos, vamos a explicar qué implica el término subordinado o subordinado. Un subordinado es aquel que está sujeto a la dependencia. En palabras sencillas de poder graficar, sería algo así como: quien habla, yo, el profesor Elvis Carlos, soy un subordinado, en este caso de mis superiores, dentro de la institución. Soy subordinado de la coordinadora, soy subordinado del director. Ellos optan por mis servicios, ellos me contratan, yo estoy subordinado a las órdenes de mis superiores. Tú podrías también ser un ejemplo de elemento subordinado. Dentro de la clase, el estudiante es un subordinado, en este caso del profesor. A veces el profesor imparte normativas, imparte conocimientos, ¿no? Y es el alumno, el estudiante, quien percibe, quien recibe estos conocimientos. Entonces se convierte en un receptor. Dentro de tu casa, tú podrías también ser un elemento subordinado, porque tú te supeditas a las órdenes que mande tus padres. Tú eres un subordinado. O sea, en términos generales, el concepto de subordinación o subordinado es aquel que depende de otro, ya que por sí solo no puede valerse, no tiene significado. Esto ya en el plano de la oración, por supuesto. Por eso que con estos elementos que tenemos dentro de los cuadros y elipses, vamos a formar oraciones compuestas, y estas oraciones compuestas van a tener una proposición subordinada. Trabajamos entonces. Voy a comenzar con aquellos. Aquellos informes fueron redactados por quienes realizaron la investigación del caso. Todo esto va a ser mi primera oración compuesta. Aquellos informes fueron redactados por quienes realizaron la investigación del caso. Punto. Acabo de formar, jóvenes, la primera oración compuesta. La indicación me decía que a las proposiciones subordinadas yo las coloreé. En esta oración compuesta, yo te preguntaría, si tuviera la oportunidad de dialogar contigo, ¿queda demostrado que esta es una oración compuesta?
Sí, profesor. ¿Por qué? Pues fácil. Esta oración tiene dos verbos. Fueron redactados y realizaron. Por lo tanto, queda demostrado que es una oración compuesta. En esta oración compuesta, ¿cuántas proposiciones encontramos? Si hay dos verbos, entonces vamos a encontrar dos proposiciones también. Ahora, en este caso nos damos cuenta que las proposiciones no son sintácticamente equivalentes, ya que una proposición va a depender de otra. Si yo te preguntara a ti qué proposición depende de la otra, tú tienes que analizar la oración. Vamos a borrar esto y vas a leer: aquellos informes fueron redactados. Esta primera proposición, si tú te das cuenta, tiene sentido completo. Por lo tanto, eso se llama proposición principal. De no haber borrado lo anterior, más bien borremos la primera. Lee por quienes realizaron la investigación del caso. Si tuviéramos solamente esta proposición, comprenderíamos que esta proposición no tiene sentido completo. Comprueba. Por quienes realizaron la investigación del caso, por quienes realizaron la investigación del caso, no queda claro. Entonces, comprendemos que la proposición subordinada es por quienes realizaron la investigación del caso. Lo que acabo de realizar es un método para poder identificar las proposiciones subordinadas que dependen de la proposición principal. Sin embargo, en la clase del día de hoy, tú vas a ver otros métodos que te van a permitir a ti reconocer rápidamente a la proposición subordinada. Vamos, de todas maneras, a terminar, a concluir con las demás oraciones. Segunda oración compuesta. El maestro manifestó que existen dos posibilidades. Todo esto será mi segunda oración compuesta. El maestro manifestó que existen dos posibilidades. Listo. Punto. Esta es la segunda oración compuesta. Comprobamos que sí es compuesta porque tiene dos verbos conjugados. Por lo tanto, hay dos proposiciones. Sin embargo, las proposiciones no son equivalentes, ya que la primera proposición, el maestro manifestó, sería la proposición principal, y que existen dos posibilidades sería la proposición subordinada, que depende de la proposición principal. La tercera oración compuesta sería: quien desee trabajar aquí debe presentar todos los requisitos. Quien desee trabajar aquí debe presentar todos los requisitos. Punto. ¿Es una oración compuesta? Sí, porque hay dos verbos conjugados. Desee trabajar y debe presentar. Ahí están los dos verbos conjugados, por lo tanto hay dos proposiciones. ¿Quién es la proposición principal y quién es la proposición subordinada? Déjame decirte que la proposición subordinada es quien desee trabajar aquí. Comprueba. Quien desee trabajar aquí, quien desee trabajar aquí, quien desee trabajar aquí, ¿qué? No tendría sentido por sí solo. Por lo tanto, lo voy a colocar dentro de dos paréntesis porque es la proposición subordinada que va a depender de la proposición principal. Y la última oración compuesta sería: la comunidad otorgó una distinción a quienes llegaron para ayudar. La comunidad otorgó una distinción a quienes llegaron
para ayudar. ¿Será una oración compuesta? Sí. Verbos, otorgó y llegaron. ¿Cuál es la proposición principal y cuál es la proposición subordinada? La proposición principal sería la comunidad otorgó una distinción que tiene sentido completo. La proposición subordinada sería a quienes llegaron para ayudar. Esto es la proposición subordinada que depende de la proposición principal. Entonces, ya hemos reconocido a las proposiciones subordinadas y las hemos puesto dentro de paréntesis. Ahora, acá decía colorea. Si ustedes gustan, coloreamos todo esto, o si no, lo dejamos así nada más. Las proposiciones subordinadas pueden ser reemplazadas por un sustantivo. Vamos a ver. Aquellos informes fueron redactados, yo puedo reemplazar todo eso por ellos. Aquellos informes fueron redactados por ellos. Si no, por aquellos. Pero estaría redundando el término aquellos. Más idóneo sería poner por ellos o por esos. Esta estructura, joven y señorita, es una estructura, ¿ya? Es un sintagma. Un sintagma que tiene como núcleo ellos. Ellos es un pronombre. Y el pronombre, recuerda, sustituye al sustantivo. Por lo tanto, la pregunta fue, ¿la proposición subordinada puede ser reemplazada por un sustantivo? En este caso, sí. Por una estructura que tiene como núcleo a un sustantivo. Vamos a saltearnos. Vamos a suponer que esto yo lo puedo reemplazar por un sustantivo. Ese sustantivo puede ser Carlos, Juan, puede ser Elvis. Elvis debe presentar todos los requisitos. Elvis es un sustantivo propio. Por lo tanto, ¿se puede reemplazar por un sustantivo? Sí, sí se puede. Ahora, quienes deseen trabajar aquí, quien desee trabajar aquí, puede ser también él. Y él es un pronombre, pero recuerda que el pronombre sustituye al sustantivo. Entonces, sí. La respuesta es sí. La pregunta fue, ¿la proposición subordinada puede ser reemplazada por un sustantivo? Sí. De todas maneras, vamos a dejar como estaba antes y vamos a presentar ahora sí el tema que vamos a trabajar hoy día en la clase. Título, oración compuesta por subordinación sustantiva. Definición. Tienes que recordar varias cosas. A ver, vamos paso por paso. Las oraciones compuestas subordinadas sustantivas son aquellas que presentan dos o más proposiciones. Muy bien. Mínimo ya tú sabes que una oración compuesta, sea yuxtapuesta, coordinada o subordinada, va a tener dos a más proposiciones. Cada proposición tiene un verbo conjugado. Eso también ya lo sabes, por eso se llaman proposiciones. Siguiente, existe o existen proposición o proposiciones subordinada o subordinadas que depende o dependen de la proposición principal. Eso sí, solamente habrá una proposición principal. Puede haber una o más proposiciones subordinadas. La proposición o proposiciones subordinadas cumplen las funciones de un sustantivo. Por eso es que se llama subordinación sustantiva o subordinada sustantiva. Recuerda que hoy día solamente vamos a trabajar la subordinada sustantiva. La próxima semana trabajaremos la subordinada adjetiva y la que viene la subordinada adverbial. Y por último, la proposición subordinada va encabezada por un nexo. Este nexo es un nexo subordinante. ¿Y quiénes son esos nexos? Aquí te los presento. Puede ser quién, quiénes, el que, la que, los que, las que, lo que, a quién, a quiénes, por quién, por quiénes o de qué. Jóvenes, todos estos son los nexos que encabezan a la proposición subordinada sustantiva. Así que tienes varios métodos para poder identificar una oración compuesta por subordinación sustantiva. De todas maneras, toda esta definición
Voy a demostrarlo en el siguiente ejemplo. El ejemplo dice, recibirán el bono universal quienes sean de escasos recursos. Si la pregunta para ti fuera, bueno, primero, comprueba si es una oración compuesta, tú me vas a tener que decir que sí, porque recibirán es un verbo, sean es un verbo. Por lo tanto, sí es una oración compuesta. Ahora, dime tú, si hay dos verbos, hay dos proposiciones. ¿Las proposiciones son sintácticamente equivalentes? La respuesta es no, porque una proposición depende de otra. Entonces, yo te pregunto a ti, bueno, si tuviéramos la oportunidad de interactuar, ¿cuál sería la proposición subordinada y cuál sería la proposición principal? Porque aquí solamente hay dos proposiciones. Tú tendrías que decirme que la proposición principal que tiene sentido completo es recibirán el bono universal. Eso se entiende. Eso se llama proposición principal, porque tiene sentido completo. Encima voy a colocar su nombre, proposición principal. Entonces, ¿cuál es la proposición subordinada? Quienes sean de escasos recursos. Porque por sí solo no tendría sentido ni significado propio, ya que esto depende de esto. Comprobamos. Quienes sean de escasos recursos, quienes sean de escasos recursos, te das cuenta que no llega a desarrollarse plenamente, por eso que es una proposición subordinada, por eso que es una proposición subordinada. Entonces, cada proposición tiene su verbo. El verbo de la proposición principal es recibirán, por lo tanto es verbo principal. Y el verbo de la proposición subordinada es sean, por lo tanto, verbo subordinado. Jóvenes, ¿esto de aquí será una proposición subordinada sustantiva? Claro que sí. Primer método, te vas a dar cuenta quién encabeza a la proposición subordinada. Y aquí lo encabeza quiénes. Por lo tanto, está dentro de los nexos subordinantes, sustantivos. Por lo tanto, ya te puedes dar idea que esta proposición subordinada es sustantiva. Segundo método, que lo vamos a tener que aprender en las siguientes diapositivas. Puedes aplicar a veces preguntas para reconocer a la proposición subordinada sustantiva. En este caso, tú vas a aplicar una pregunta, en este ejemplo. La pregunta sería, ¿quiénes recibirán el bono universal? Y tu respuesta será, quienes sean de escasos recursos. ¿Tú te recuerdas en el análisis de la oración simple? ¿Qué elemento de la oración preguntaba quiénes al verbo principal más el resto de la oración? Sí, era el sujeto. Esa pregunta le corresponde al sujeto. Por lo tanto, esta función de esta proposición subordinada que está en paréntesis sería una proposición subordinada sustantiva con función de sujeto. Así que, jóvenes, hoy día vamos a conocer ampliamente el tema de subordinada sustantiva. A continuación te voy a presentar tipos. Tipos o funciones. Hay en la sustantiva 7 funciones. Número 1, proposición subordinada sustantiva de sujeto. ¿Por qué se llamará sustantiva de sujeto? Porque tú puedes reconocer a esta proposición con la pregunta qué o si no con la pregunta quién o quiénes. ¿A quién le vas a hacer esa pregunta? Le harás la pregunta qué o quién es al verbo principal de la oración. Entonces, yo te doy una oración. En esta oración, tú aplicas la pregunta qué, quién, quiénes, cualquiera, más el verbo principal. Te tocará a ti reconocer cuál es el verbo principal en esa oración compuesta. Aquí yo, para poder avanzar por el factor tiempo, he determinado que pueden continuar es el verbo principal. La pregunta tiene que encajar al igual que tu respuesta. ¿Quiénes pueden continuar con su viaje? Es la pregunta. ¿Quiénes, el verbo principal, pueden continuar, resto de la oración, con su viaje?
Y la respuesta es quienes tengan su DNI a la mano. Esto que te has respondido es la proposición subordinada. Muy bien, entonces ese es el primer método para reconocer una proposición subordinada sustantiva de sujeto. Ahora, segundo método, fíjate quién encabeza a la proposición subordinada. ¿Quiénes? ¿Quiénes es uno de los elementos, uno de los nexos subordinantes? Porque acá dice la proposición subordinada puede ir encabezada por el pronombre relativo que, quién, quiénes, el que, la que, los que y las que. Aquí está encabezado por quiénes. Entonces, este es el segundo método para poder reconocer a la subordinada sustantiva de sujeto. Y el tercer método ya sería tú, de repente, así como yo, leyendo a simple vista la oración, te puedas tú dar cuenta que hay dos proposiciones y que una de ellas es principal y que la otra es subordinada. Pasamos al segundo, bueno, antes de pasar al segundo caso, quiero, para rematar ya, la proposición subordinada será de sujeto porque puede ser reemplazado todo esto por un sustantivo. En este caso es reemplazado por un pronombre ellos. Pero tú recuérdate, el pronombre cumple función de sustantivo, porque el pronombre reemplaza al sustantivo. Ahora, entonces, ese pronombre es también el sujeto. En una oración simple, un pronombre o un sustantivo, si es que solamente fuese ese el elemento del sujeto, sería también sujeto. Por eso que decimos acá, proposición subordinada sustantiva de sujeto. Número 2, proposición subordinada sustantiva de objeto directo. Vas a tener que recordarte cuál era la pregunta para poder hallar el objeto directo en una oración simple. La pregunta para poder hallar el OD era, ¿qué es lo que más el verbo más el sujeto? Tenemos aquí la oración. Nuestro abuelo dijo que no peleemos más por las cosas materiales. Pregunta, ¿qué es lo que dijo, porque es el verbo principal, más el sujeto? ¿Qué es lo que dijo nuestro abuelo? Y la respuesta será que no peleemos más por las cosas materiales. Joven y señorita, tan exacta fue la pregunta y tan exacta va a tener que ser tu respuesta cuando estés frente a proposiciones subordinadas sustantivas de objeto directo. Muy bien, ese es el primer método. El segundo método es, te he dicho que tú mires quién es el nexo subordinante. En este caso, aquí dice que la proposición subordinada está encabezada por el pronombre relativo que. Entonces, siempre una subordinada sustantiva de objeto directo está encabezada por el que. ¿Ya? No te vayas a confundir este que con el que también podría ser sujeto. Porque recuerda que en el OD ya hay un sujeto. En este caso, nuestro abuelo es el sujeto. Entonces, este que ya no puede desempeñar función de nexo subordinante de objeto de sujeto, sino emplea el de objeto directo. Muy bien. Ahora, segundo método, que te des cuenta entonces el nexo. Y el tercer método es que tú leas y te des cuenta a simple vista cuál es la proposición principal y cuál es la proposición subordinada. Para rematar, la proposición subordinada, para comprobar que sea de objeto directo, tú lo puedes reemplazar por lo, la, esto o eso. Que no peleemos, todo esto tú lo puedes sustituir por eso. Entonces tú dirías así, nuestro abuelo dijo eso. O si no, también lo puedes sustituir por lo, por el pronombre lo. Entonces sería, nuestro abuelo lo dijo. Ese lo es OD. Ese lo, recuerda, es OD. ¿Ya? También puede ser lo, la, esto o eso. Bien. Número 3, proposición subordinada sustantiva de objeto indirecto. Se le reconoce con la pregunta ¿a quién o a quiénes? ¿O para quién o para quiénes? ¿A quién le vas a hacer esa pregunta? Al verbo principal de la oración compuesta. Obviamente, más el objeto directo, más el sujeto. Porque así se preguntaba el OI. ¿Te recuerdas? La pregunta ¿a quién o para quién? Más el verbo, más el OD, más el sujeto. Entonces, aquí, en esta oración que yo te brindo, obsequiaron canastas navideñas a quienes asistieron puntualmente a la reunión de clausura. Pregúntate, ¿a quiénes? Verbo principal. Obsequiaron OD canastas navideñas
Y sujeto, tácito, ellos. ¿A quiénes obsequiaron canastas navideñas ellos? Y la respuesta será a quienes asistieron puntualmente a la reunión de clausura. Comprobamos que la pregunta es tan exacta utilizando las palabras y la respuesta es tan exacta utilizando todas las palabras de más. Segundo método, que tú te fijes quién encabeza a la proposición subordinada. Y cuando es de objeto indirecto, lo encabeza el a quién o si no el a quiénes. En este caso lo encabeza a quiénes. Entonces, cuando tú veas un a quiénes será de objeto indirecto. Tercer método, que tú leas y a simple vista te des cuenta quién es la proposición principal y quién es la proposición subordinada. Para terminar, toda esta proposición subordinada que está dentro de los paréntesis es reemplazable por le o por les. En este caso es reemplazable por les. Entonces esto diría así. Les obsequiaron canastas navideñas. ¿Te das cuenta que este les reemplaza a todo esto? Así pasaba con el OI. Era reemplazable por un pronombre. Número 4, proposición subordinada sustantiva de aposición. Déjame decirte que tienes que recordarte qué era la aposición. De todas maneras, te digo que esta subordinada sustantiva de aposición es fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque la proposición subordinada es la explicación del núcleo del sujeto de la proposición principal y además siempre va entre comas. La proposición subordinada va encabezada por la forma el que, la que, los que, las que. Ejemplo, tengo una oración. Solo nosotros, coma, los que vivimos en este país, coma, sabemos de maravillas y exquisiteces. Esa es la oración que yo te brindo. Aquí no vas a poder aplicar ninguna pregunta, porque recuerda, estás en la sustantiva de aposición. Simplemente tienes que ver las comas. Algo que esté separado entre comas y que todo eso se refiera a un sustantivo, a un núcleo. Yo te pregunto, aquí hay un elemento que está entre comas. Los que vivimos en este país. Todo esto es una explicación ¿de quién? De nosotros. De nosotros, porque nosotros somos los que vivimos en este país. Entonces, esta es la proposición subordinada, aquella que está entre comas. Y todo lo que está fuera de las comas se llama proposición principal. Profesor, usted nos dijo que solamente había una proposición principal. Aquí hay dos. No, realmente solamente hay uno, porque la proposición principal comienza por aquí, pero termina por aquí. Ha sido interrumpida, porque solamente hay un verbo en esta proposición principal, que es sabemos, verbo principal. Bien, entonces, este es un método. El segundo método es que tú te fijes quién encabeza a la proposición subordinada. Y en este caso, déjame decirte que la subordinada sustantiva de aposición va encabezada por la forma el que, la que, los que o las que. En este caso, está encabezada por los que. Entonces, y además está distanciado entre comas, a eso se le llama subordinada sustantiva de aposición. Número 5, proposición subordinada sustantiva de atributo. Para esto, yo te pido que recuerdes qué cosa es un atributo. Bien, un atributo aparece después de un verbo copulativo. El verbo copulativo es aquel que sirve de nexo, es aquel que no tiene significado propio. ¿Quiénes son copulativos? Verbos copulativos: ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar, entre otros. Esto lo hemos visto en la clase del verbo. Debes recordarte, hemos tratado clases de verbos. Ahora, una de esas clases era el verbo copulativo. Entonces, aquí es donde tú tienes que recordar ese concepto de atributo. El atributo era una cualidad, un adjetivo necesario para completar al verbo copulativo.
Muy bien, vamos a leer el concepto. La proposición subordinada es un complemento necesario, o sea, obligatorio, del verbo principal, que debe ser copulativo. Ah, aquí el verbo principal de la oración compuesta debe ser copulativo, es un requisito. Entonces, todo lo que se venga después de ese verbo, todo eso es sustantiva de atributo. La proposición subordinada va encabezada por el que, la que, lo que. Tenemos el siguiente ejemplo. La discriminación es lo que todos ansían erradicar para alcanzar la justicia social. Si tuviéramos esta oración, yo te preguntaría a ti, identifica los verbos. Y el verbo aquí es y ansían erradicar. Aquí no hay pregunta que tú puedas aplicar. Aquí simplemente tú vas a tener que determinar cuál de estos dos verbos es el verbo principal. Bueno, aquí vas a tener que de frente recurrir cómo está encabezada la proposición subordinada. Y aquí la proposición subordinada puede estar encabezado por el que, la que, lo que. Aquí está encabezado por lo que. Entonces, es fácil para ti determinar que desde lo que hasta donde termine la idea es la proposición subordinada sustantiva de atributo. Además, todo esto ha sido necesario para complementar al verbo copulativo es. Por lo tanto, es un verbo copulativo y es el verbo principal. Todo esto yo lo puedo también reemplazar por lo ansiado. La discriminación es lo ansiado, aquello de lo cual pues todos ansían erradicar. Muy bien. Ahora pasamos al número 6, proposición subordinada sustantiva de agente. Esta proposición, está presente en oraciones en las que el verbo de la proposición principal se encuentra en voz pasiva. Ah, verbo en voz pasiva. Tú sabes que el verbo en voz pasiva arrastra un agente. Se reconoce con la pregunta ¿por quién o por quiénes al verbo principal? Ah, ya, esto está fácil, pues. Recuérdate la gente. Preguntaba por quién o por quiénes. ¿A quién? Al verbo. En este caso va a preguntarle al verbo principal. La proposición subordinada va encabezada por quién o si no por quiénes. Entonces fácil, pues. El ladrón fue capturado por quien seguía sus pasos diligentemente. Pregunta, ¿por quién? Al verbo principal. ¿Fue capturado? Sí, porque recuerda que este verbo debe estar en voz pasiva. ¿Ya? El verbo en voz pasiva es un verbo conformado por dos elementos. Un verbo copulativo, un verbo simple que funciona como un verbo auxiliar, más un verboide, en este caso un participio. Esa estructura posee el verbo en voz pasiva. Entonces, haz la pregunta, ¿por quién fue capturado el ladrón? Y la respuesta es, por quien seguía sus pasos diligentemente. Todo esto es la proposición subordinada. Así, tan exacta fue la pregunta, tan exacta debe ser tu respuesta, usando todas las palabras de la oración. Segundo método, que tú te fijes quién encabeza a la proposición subordinada. Y aquí, quien encabeza es el por quién. Entonces, es de agente. Y la tercera forma que tú identifiques una subordinada sustantiva de agente es que leas, que te des cuenta cuál es la subordinada, cuál es la principal, y te des cuenta que es de agente. Número 7, la proposición subordinada sustantiva de complemento preposicional. Se le reconoce con la pregunta de que al verbo principal. La proposición subordinada inicia con la preposición de. También puede ser o puede iniciarse con la preposición en. Olvide poner, ustedes agreguen por favor, preposición de o preposición en. Estamos felices de que hayas ingresado a la San Marcos. Bueno, aplica la pregunta. ¿De qué? Al verbo principal. ¿De qué estamos felices? Respuesta. De que hayas ingresado a la San Marcos. Esa es la proposición subordinada sustantiva de complemento preposicional. Segundo método, que te des cuenta cómo está encabezada la proposición subordinada. Y aquí está encabezada por la preposición de.
de seguido de qué. Entonces, ese es el segundo método. Y el tercer método es que leas y te des cuenta cuál es la proposición principal y cuál es la proposición subordinada. Además, toda esta proposición subordinada puede ser reemplazada por de eso, que tiene como núcleo a eso, que es un pronombre y que el pronombre cumple la función de sustantivo. Por eso es que se llama proposición subordinada sustantiva. Bien, jóvenes, entonces, recapitulando, tenemos 7 funciones. Sujeto, objeto directo, objeto indirecto, aposición, atributo, agente y complemento preposicional. Yo te propongo algunos ejercicios aquí. Indica en los paréntesis, bueno, aquí en la línea, la función que cumple la proposición subordinada sustantiva resaltada. Yo ya te he dado un empujoncito, ya he reconocido a la proposición subordinada y es aquella que está pintada de verde. Simplemente quiero que tú me digas, no podemos interactuar, pero seguramente siguiéndome la hilación del video vas a poder comprobar y vas a poder responder mentalmente o a viva voz qué función cumple cada una de estas oraciones compuestas subordinadas. Ella es la que tanto esperé. La que tanto esperé es un complemento que viene después del verbo es. Y es un verbo copulativo. ¿Qué función cumple? De atributo, seguramente me dirías tú. Es correcto, de atributo. Jesús dijo que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. Responde a una pregunta. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que se amen los unos a los otros. Eso es de objeto directo, de OD. Miguel Grau, el que luchó en el combate de Angamos, fue un mártir de la patria. Aquí encontramos un elemento entre comas y esto se refiere a Miguel Grau, que es un núcleo o sustantivo. Esto es de aposición. La niña fue cargada en hombros por quienes la reconocían como santidad. ¿Por quienes fue cargada en hombros la niña? Por quienes la reconocían como santidad. Esto es de agente. Quien te quiera de verdad no te dice mentiras. Pregunta para reconocer la proposición subordinada. ¿Quién no te dice mentiras? ¿Quién te quiere de verdad? Esta es de sujeto. Mis padres están seguros de que mi hermana triunfará. Pregunta, ¿de qué están seguros mis padres? Respuesta, de que mi hermano triunfará. Eso es de complemento preposicional. Ojalá que alcance. Bueno, no va a alcanzar. Complemento preposicional. Daré una bonificación extra a quienes cumplan con el proyecto a tiempo. ¿A quiénes daré una bonificación extra yo? A quienes cumplan con el proyecto a tiempo. Eso es de objeto indirecto. Siguiente pregunta. Preguntas de la Universidad San Marco, admisión años anteriores. Pregunta 2. Identifica la alternativa que contenga una proposición subordinada sustantiva de atributo. Facilito. Lees la A, la B, la C, la D, la E y te vas a dar cuenta que la respuesta es C. Vamos a leer. Micaela es. Te das cuenta que todo lo que estoy encerrando en paréntesis es subordinada y es un verbo copulativo y es el verbo principal. Todo esto ha sido necesario escribirlo para que recién se entienda Micaela es. ¿Tiene verbos? Por supuesto. Es y esperé. La respuesta es C. Pregunta número 3. Identifica la alternativa que contenga una proposición subordinada sustantiva de agente. Agente. Recuerda que pregunta por quién. Y además tiene este elemento encabezando a la proposición subordinada. La respuesta es B.
Mi proposición subordinada está a partir de aquí hasta aquí. Verbos, será ejecutada, un verbo en voz pasiva. Presente es el otro verbo. 4. Identifique la alternativa que contenga una proposición subordinada sustantiva de complemento preposicional. ¿Dónde? Preposicional, recuerda la pregunta, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué está feliz mi padre? De que haya comprado esa casa. Esta es la proposición subordinada, aquella que estoy encerrando en paréntesis. Verbos, está y hayas comprado. Además, lo reconozco por cómo está encabezado. Siguiente, quienes tengan licencia de conducir, levanten la mano. ¿Constituye una oración compuesta de qué? Vamos a preguntar. ¿Quiénes levanten la mano? ¿Quiénes van a levantar la mano? ¿Quiénes levantarán la mano? Quienes tengan licencia de conducir. Esa es la proposición subordinada y esa es subordinada sustantiva de sujeto. ¿Tiene verbos? Por supuesto, tengan y levanten. Siguiente. El enunciado, la directora manifestó que no habrá viaje de estudios este año, constituye una oración compuesta por, pregunta muy fácil, ¿qué es lo que manifestó la directora? Respuesta, que no habrá viaje de estudios este año. Eso es la proposición subordinada sustantiva con función de objeto directo. Número 7. ¿Cuál de las siguientes es una oración compuesta con una proposición subordinada sustantiva de aposición? Y la respuesta no puede ser más que notoria. La respuesta es la alternativa E. El elemento subordinado está entre comas y se refiere al núcleo. Jóvenes y señoritas del quinto año, espero que este tema haya sido claramente entendido. Tienes la oportunidad de retroceder el video, de volver a ver cuantas veces quieras. Espero que te sirva para preguntas de examen de admisión que tengan esta temática. Recuerda que nos encontramos más tarde para trabajar los ejercicios de la ficha aplicativa. Muchas gracias, saludos para ti.